Problemas sobre corrosión. Tenemos un problema pues, que nos pide determinar, reconocer cuál material se va a degradar cuando una pieza de acero galvanizado, es decir, que está recubierta con zinc, está en contacto con un alambre de cobre en un día lluvioso. En este caso, pues, si ven acá el bosquejo, nuestro sistema de estudio se va a reducir al zinc y al cobre. Pues nos va a interesar el acero, pues es la capa de zinc la que va a estar en contacto con el cobre, la que vamos a ver si se va a deteriorar o no. Entonces, cuando esos dos elementos están juntos, forman un acople galvánico. Y decir esto que hay uno de ellos que tiene una naturaleza más activa químicamente y pues que esa naturaleza química activa pues hace que transfiera electrones al otro elemento. En este caso el zinc, ya vamos a ver por qué, tiene una naturaleza químicamente activa mayor que el cobre. Entonces el proceso de transferencia, el proceso de flujo, pues se da desde el zinc al cobre. ¿Y qué ocurre? Que el zinc, pues como está cediendo sus electrones, pues va a coger una carga positiva y el cobre va a quedar saturado de electrones, es decir, va a coger una carga negativa. Okay. Pero bajo estas circunstancias pues no se da la corrosión, es decir, simplemente se forma un acople galvánico. Entonces, para que la corrosión se dé, pues se necesita un medio acuoso, que sea rico en ciertos iones, que sea un electrolito. Es un medio que pueda conducir la electricidad. El agua de lluvia, en este caso, pues va a disponer del electrolito que necesitamos. Entonces, ya tenemos todo lo requerido para que se dé la corrosión galvánica, que los dos elementos estén en contacto, el alambre de cobre va a estar sobre la pieza, podemos suponer que va a estar enrollado sobre la pieza de acero, no lo dice así el problema, simplemente nos dice que está en contacto, y la lluvia pues va a disponer del electrolito, ¿no?, para que ocurra el proceso de corrosión galvánica, que está representado por dos sencillas ecuaciones químicas que nos encontramos pues debajo del bosquejo. Supóngase que en ese electrolito, en el agua acuosa, pues hay iones disueltos. Entonces, supóngase que hay iones de cobre, en ese caso pueden ser otros iones. Lo que va a ocurrir es que el cobre, pues, como se va a empezar a saturar de electrones, hasta llegar a un punto donde no puede recibir más. Pero este proceso tiene que seguir, es decir, el zinc va a seguir transfiriendo electrones. Entonces el cobre tiene que, de alguna manera, deshacerse de esos electrones que le han quedado encima, que están de más. Entonces, como hay iones disueltos en el electrolito, supongamos que hay cobre disuelto, puede ser otro ion, va a empezar a coger, se acerca a la superficie ese ion y va a empezar a coger los electrones que han quedado en exceso del cobre. Y va a ocurrir la siguiente reacción química. El cobre o ese ion va a completar su capa de valencia con los dos electrones restantes y se va a encontrar un estado neutro, eléctricamente neutro. Entonces, suponiendo acá que el cobre es el que se encuentra en solución, se va a formar cobre en estado neutro, que se va a depositar por encima del alambre de cobre. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora con el zinc? Pues el zinc, para seguir que se mantenga este proceso, pues tiene que transferir electrones, pero pues tiene que, por principio de conservación, pues tiene que ver de dónde saca esos electrones extra, porque se van a ir gastando. Entonces, ¿qué va a hacer? Uno de los átomos de zinc que están en la superficie, es decir, sobre la línea, sobre la superficie del material, va a empezar a interactuar con el medio acuoso, va a desprender dos electrones y se va a liberar un ion de zinc en el medio. ¿Qué significaría eso? Que un átomo de zinc se está transformando en un ion y dos electrones libres. Los electrones libres se van a transferir al cobre y ¿qué va a pasar con el ion? Se va a disolver en el agua. Entonces, pues la masa del zinc se está transfiriendo al medio, es decir, se está desintegrando. ¿A costa de qué? A costa de seguir manteniendo el equilibrio, a costa de seguir transfiriendo electrones hacia el cobre. Este proceso se va a acabar cuando ya no queden electrones disponibles. En pocas palabras, cuando el zinc se haya degradado. Luego de degradarse el zinc, ¿qué va a ocurrir? Entonces ya este proceso
Si continúa, pues el cobre va a empezar a degradar al acero, pero mientras tanto el que se degrada es el zinc. Por eso el zinc pues es un medio de protección. El galvanizado es un medio de protección que permite pues proteger al acero, en ese caso pues de corroerse, muy parecido a las latas de alimentos o latas de soda, pues que son latas galvanizadas en donde se protege a la lámina de aluminio del ataque del CO2. Por ejemplo, una lata de Coca-Cola, ¿no? Hay CO2, el CO2 ataca las paredes, pero quien ataca es al zinc, ¿no? Entonces permite mantener la lata intacta, ¿ok? Entonces, pues ahora vamos a discutir cómo es que hemos llegado a la conclusión que el zinc es el elemento que debe transferir electrones, es decir, el que es químicamente más activo. Para poder ayudarnos a resolver los problemas sobre corrosión galvánica, vamos a utilizar una tabla potencial. El concepto de potencial ya lo habrán estudiado en química general, pues si recuerdan la celda electrolítica y la celda galvánica. Entonces vos conectabas nos imaginamos el mismo problema que teníamos el zinc y el cobre, pues están divididos por un puente salino y están conectados a una batería. Si el terminal positivo de la batería se conecta al zinc, la batería va a empezar a extraer pues los electrones del zinc y los va a pasar al cobre, tal cual el problema que hemos resuelto. ¿Qué va a hacer la batería de diferencia? Pues ese potencial de celda que posee el potencial eléctrico que posee la batería, pues nos va a ayudar a hacer el trabajo, es decir, a que el proceso ocurra mucho más rápido que el que ocurre en la intemperie, como en el caso del problema. Si yo invierto los terminales de la batería, es decir, ahora el polo positivo va a estar conectado al zinc, al cobre, entonces se invierte el proceso, ¿no? Entonces voy a hacer trabajo, pero ahora quien se va a degradar va a ser el cobre. Y quien va a estar intacto, pues va a ser el zinc, simplemente pues porque he invertido la dirección de los terminales de la batería y he hecho trabajo para revertir el proceso. Esto es meramente ilustrativo. Para poder entender pues muy bien los conceptos de potenciales, pues se necesitan haber cursado pues al menos una clase de termodinámica sobre la segunda ley para poder entender físicamente pues todas las implicaciones que conlleva una tabla de potenciales, ya que Ciencias de Materiales es en esta universidad un curso muy básico, muy sencillo, entonces nos vamos a limitar simplemente a usar la tabla de potenciales como una herramienta técnica. Bueno, si se ven acá, en la parte superior, pues nos dice el potencial y nos da noble. Noble pues es un sinónimo de inerte. En química, pues un elemento noble pues va a ser un elemento inerte, que no va a ser químicamente activo. Y acá al lado izquierdo pues vamos a tener pues, nos dice acá activo, ¿no? Entonces, muchas veces pues esto se suele mecanizar, lo que está en el lado izquierdo es el elemento más activo, en el lado derecho el elemento inerte. No se lo recomiendo porque hay otras tablas que están impresas en el sentido contrario y se pueden confundir. Siempre fíjense en el título, ¿ok? Pero en ese caso, lo que está a la izquierda es más activo y lo que está a la derecha, ¿ok? Y que habíamos dicho que implicaba que un elemento fuese más químicamente activo que otro, pues que a la larga pues iba a degradar. El zinc pues era químicamente más activo que el cobre, pues iba a degradar. Pero en el ejercicio, esa consideración yo la hice porque conocía también la tabla de potenciales. Si ubicamos acá el zinc, que está por acá, y ubicamos al cobre, que sería Cooper, está acá, ¿cuál está más a la izquierda? Pues el zinc. Entonces, ¿cuál se degrada? El zinc. Hemos visto que pues ha coincidido con lo que habíamos discutido anteriormente, ¿no? Entonces ocurre el proceso que habíamos descrito y llegamos al mismo resultado, ¿no? Que el zinc va a ser el que se degrada, protege al acero y el cobre permanece intacto. ¿Cómo invierto yo este proceso? ¿Cómo haría yo que el cobre pues fuese el que se degradase? Pues simplemente invirtiendo el orden de la batería. Así, de esta manera, pues hago un trabajo que va a ser equivalente al trabajo de transferir electrones del zinc al cobre, solo que ahora se va a invertir el proceso. Bueno, entonces de esta manera pues
se resuelven muy fácilmente los problemas de corrosión, manteniendo siempre en consideración los conceptos que hemos hablado sobre actividad química y sobre los elementos inertes.